Buenas noches, estimados y estimadas, sean todos bienvenidos a la tutoría número 16 del segundo trimestre, primer parcial para segundo de bachillerato general unificado. El tema de esta tutoría es el movimiento circular uniformemente variado, en algunos textos también llamado movimiento circular uniformemente acelerado. Lo más importante de este movimiento que hay que conocer es que hay cambios de velocidad y que su trayectoria es una circunferencia. Bueno, antes de introducirnos en el tema, vamos a utilizar lo que es la pizarra interactiva para ver si me recuerdan primero qué era el movimiento circular antes de introducir ese tema, ¿no es cierto? Vamos a interactuar un poco antes de introducir. Vamos a borrar esto de aquí. Ahora sí. ¿Quién me recuerda qué era el movimiento circular? ¿Algún voluntario? ¿Qué era el movimiento circular? Claudia Nahua, ¿qué recordamos del movimiento circular? Sin miedo, sin miedo. ¿Ningún voluntario? A ver, con Maribel Sánchez, ¿qué recordamos que era el movimiento circular? Vamos a ver quién está también aquí. A ver. Buenas noches. Brandon, cuéntanos, ¿qué era para ti el movimiento circular? ¿Qué pasó? ¿Tienen desactivado el micrófono? Pueden hacerlo por el chat escribiendo un mensaje. Si no, los voy a comenzar a ir anotando. Profe, ¿no era un movimiento circular que se representaba mediante un ángulo? Claro, movimiento, muy bien. Eso me respondió Doria Castillo. Muy bien, Doria. Sí, prácticamente. Era también movimiento rectilíneo. Similar al movimiento rectilíneo, ¿no? Era aquel que tenía una trayectoria que era una circunferencia, ¿no? Sí. Eso básicamente. Sí, así de sencillo. Tenía una trayectoria. Deben escribir bien. Una trayectoria que era una circunferencia. No un círculo, sino circunferencia. Recordemos que el círculo era todo y circunferencia era la línea que forma o que rodea el círculo, ¿no? Luego vimos en la semana anterior lo que era el movimiento circular uniforme. Ahora sí, ¿quién me recuerda qué es el movimiento circular uniforme? A ver, algunos voluntarios. Joana Parrales. Una aceleración, licenciado. Había una aceleración angular, ¿verdad? Que se representaba con la letra griega omega. Y lo más particular era que esta velocidad angular era constante, ¿no? Igual que el movimiento circular, la trayectoria era una circunferencia, ¿no? Ahora viene el tema de día, lo voy a poner con otro color. El movimiento circular uniforme. Deben mover bien el cursor que no me está queriendo coger. Ahí sí ya me está queriendo. Uniformemente variado. Entonces, cuando vamos a hablar de movimiento circular uniformemente variado, también vamos a hablar de un movimiento que tiene una trayectoria que es una circunferencia. Igual vamos a tener lo que es un desplazamiento angular, ¿no es cierto? Vamos a tener que tiene un radio, donde empieza la partícula a moverse, ¿no es cierto? Y forma esa trayectoria, que es una circunferencia. Aquí también nos vamos a dar cuenta que hay una velocidad angular. Pero aquí hay algo muy importante a diferencia del movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme había una sola velocidad que era constante. Aquí en cambio va a aparecer una velocidad angular inicial
cuando inicia el movimiento y una velocidad angular final cuando finaliza ese movimiento. Y esa diferencia de velocidad angular inicial y final es lo que se conoce como aceleración angular, representado por la letra griega alfa. Entonces aquí va a haber una aceleración. Recordemos que cuando existen cambios de velocidades va a aparecer una aceleración, ¿sí? A diferencia de en el otro movimiento, a diferencia del movimiento circular, que aquí aceleración no hay, ¿sí? No hay aquí aceleración porque solo hay una velocidad. Entonces, introduciendo esos conceptos y haciendo ese recordatorio, ahora sí vamos a continuar con la presentación de hoy día. Los estudiantes que no me contestaron pues tienen una actuación negativa, no se sorprendan si les va a variar su rendimiento académico, ¿sí? Por eso se trata de que estas clases virtuales asistan. Bueno, como les explicaba, el movimiento circular uniformemente variado es un movimiento que se presenta cuando un móvil con una trayectoria circular o de una circunferencia aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo su velocidad angular de forma constante, por lo que su aceleración angular permanece constante. Miren, en este caso aquí vamos a tener una aceleración constante. Aunque las velocidades varíen, la aceleración angular va a permanecer constante. Bien, les he puesto aquí dos gráficos. En el primer gráfico vemos una circunferencia donde una pokebola, ¿no es cierto?, de Pokémon, tiene una trayectoria que es una circunferencia, un círculo, y empieza con una velocidad que se llama v, velocidad lineal. Pero mientras se mueve la pokebola, empieza a acelerar, ¿no es cierto? Y aumentó su velocidad a 2 veces. En este caso se dice que es un movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque va a haber una aceleración positiva. En el segundo caso, lanzamos de nuevo la pokebola y forma una trayectoria que es una circunferencia. ¿Y qué pasa ahora? Tiene una velocidad de 20 v, ¿no es cierto? Y sin embargo ahora acá, al finalizar, tiene una velocidad de 19 v. Significa que este es un movimiento circular uniformemente retardado. ¿Por qué? Porque ha disminuido su aceleración. ¿Y cómo comprobamos eso? Entonces vamos a hacer aquí una pequeña demostración por qué es acelerado y por qué es retardado. Entonces, en ambos casos hay un movimiento circular uniformemente variado. ¿Qué está pasando con este ratón? A ver, borremos eso de ahí. Está fallando el ratón. Entonces hay un movimiento circular uniformemente variado y aquí es acelerado. Y en el segundo caso hay un movimiento circular uniformemente variado, pero en este caso es retardado. ¿Por qué es retardado y por qué es acelerado? Pues muy fácil, porque la fórmula para encontrar la aceleración angular dice que es igual es igual a la velocidad angular inicial final menos la velocidad angular inicial. Todo esto dividido para el tiempo. Así nosotros encontramos en estos movimientos. Entonces imaginemos que por qué es acelerado y por qué es retardado. En el primer caso nos va a salir un valor positivo, en el segundo caso un valor negativo. Entonces vamos a suponer que esto valiera 2, esto valiera 1 y que el tiempo valiera 1. Vamos a poner con otro color, un color azul. Y esto valiera el tiempo 1 segundo. Entonces si resto 2 menos 1, 1, 1 dividido para 1 me queda un radián sobre segundo al cuadrado, positivo. Ahora vamos a suponer que ahora esto es
retardado, que desacelera. Entonces quiere decir que ahora la velocidad final va a ser menor. Entonces vamos a decir aquí entonces que este vale 1 y que la velocidad inicial va a valer 2. Dejen hacer en otro lado porque ahí no se observa. Vamos a hacer en la parte superior izquierda. Entonces vamos a hacer por acá. Entonces ahora vamos a suponer que la velocidad angular final ahora vale 1 y que la velocidad angular inicial vale 2 sobre 1. Entonces 1 menos 2 me da menos 1 sobre 1, ¿no? Entonces me quedaría, ¿cuánto de respuesta? Me quedaría 1 radián sobre segundo negativo. Entonces por eso es que se dice que es acelerado y desacelerado, porque en el primer ejemplo, como la velocidad aumentó, hubo aceleración positiva, ¿no es cierto? Miren, hubo aquí aceleración positiva, pero en cambio en el retardado hubo una aceleración negativa. ¿Qué significa? Que va desacelerando, que la pokebola va disminuyendo su velocidad. Entonces en conclusión va a haber un movimiento circular uniformemente variado retardado. Luego aquí tenemos las diferentes fórmulas. Si se percatan, son las mismas fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solamente que tienen una pequeña variación. ¿Sí? Una pequeña variación, ya que cambian sus magnitudes fundamentales. Vamos a utilizar aquí la pizarra. Déjenme borrar todo esto de aquí y explicarles de dónde se saca esas fórmulas, que son las mismas fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a utilizar aquí la pizarra para explicar. Entonces nosotros teníamos que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Eso teníamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y aquí en movimiento circular uniformemente variado es prácticamente lo mismo, solamente que la velocidad aquí final era lineal y aquí es angular, se reemplaza con la velocidad angular, y que aquí en vez de haber aceleración, aquí existe la aceleración angular. Por eso es que existen similitudes. Lo mismo aquí, miren, en la fórmula de acá teníamos en la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme que decía distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Como esto es un movimiento circular, pues aquí ya va a cambiar. La distancia ya no se va a llamar distancia, sino se va a llamar desplazamiento angular. La velocidad lineal aquí es una velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Miren, entonces como hay similitudes entre las fórmulas, lo mismo acá, miren, acá también vamos a hacer de todas para que vean que son simplemente transformaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, teníamos otra fórmula que decía distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Luego decíamos que esa velocidad, como hay dos velocidades, entonces aquí reemplazamos y decía que era igual a la velocidad final menos más la velocidad final. Aquí borremos que me equivoqué. Busquemos aquí el borrador. Ahí, velocidad inicial más la velocidad final. Como era un promedio de velocidades dividido para 2 por el tiempo. Ahora, ¿cómo la convertimos esta fórmula a una fórmula que nos permita trabajar con movimiento circular? Pues simplemente la reemplazamos.
la reemplazamos con lo que es la velocidad angular. Ahora, cada una de estas fórmulas, en la primera fórmula no incluye el ángulo θ, en esta fórmula no incluye la velocidad angular final, en esta fórmula no incluye el ángulo alfa y en esta fórmula no incluye el tiempo. Este sin, no se vayan a confundir qué significa sin. Significan sin desplazamiento angular. Entonces, cuando ustedes vean un ejercicio que no les den el desplazamiento angular, con esta fórmula la van a poder encontrar. Cuando vean un ejercicio que no les den la velocidad angular final, pues con esta fórmula van a encontrar. Aquí también les he puesto una fuente de referencia donde se sacó esta información curada. Y aquí menciona cuando usar un signo positivo y un símbolo negativo. Pero yo he explicado que el signo positivo va a salir cuando aumenta, cuando existe aceleración, cuando es acelerado. Y el signo negativo es cuando disminuye, cuando es retardado. En este caso va a haber un signo negativo indicando que está disminuyendo la velocidad. ¿Y por qué aquí se menciona la rapidez y no la velocidad? Cuando hablamos de rapidez es el cambio de posición entre la posición inicial y la posición final. Entonces aquí es una rapidez, ya que lo que nos interesa es el módulo, el valor, saber con cuánto ha cambiado ese desplazamiento o esa distancia recorrida. Luego tenemos algunos conceptos muy importantes. Ahí sí me va a ayudar Doria Castillo. Léeme por favor el concepto de velocidad angular instantánea. Velocidad angular instantánea. La velocidad angular instantánea representa el desplazamiento angular efectuado por un móvil en un tiempo muy pequeño que tiende a cero. ¿Qué entiendes, Doria, por eso? ¿Qué entendiste de lo que leíste? Que dice que el desplazamiento de un móvil pequeño que tiende a cero, o sea que da vuelta y llega a un mismo lugar. Sí, o sea, lo que se entiende, Doria, es que la velocidad angular instantánea es aquella velocidad cuando el tiempo es menor, prácticamente tiende a cero, o sea, cuando son tiempos menores a un segundo. Cuando son tiempos así, flash, como cuando veíamos los dibujitos animados o las series, ¿no es cierto? Entonces la velocidad angular instantánea, en diferencia a la velocidad angular normal, es aquella que tiende a cero, o sea que debe ser menos de 1 y que casi se acerque al 0, 0.01, 0.02, por eso es instantánea, en el instante, ¿sí? Pero la fórmula de calcularla es la misma, utilizando la misma fórmula de aquí, solo que vamos a obtener resultados donde tienda el tiempo a 0. Pero sin embargo va a haber un desplazamiento angular, va a haber una trayectoria que es una circunferencia, se va a ver un pequeño arco, ¿no es cierto? Ahora sí, ayúdanos Anthony Saraguro, lee el concepto de aceleración angular. Cuando es el móvil acelerado de un cuerpo que sigue una trayectoria circular, los intervalos de tiempo considerados son cada vez más pequeños. La aceleración angular media se aproxima a una aceleración angular instantánea cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño, que tienden a cero. La aceleración del cuerpo es instantánea. Instantánea. Muy bien, Anthony, ¿no? Igual que la velocidad angular. Entonces, si la velocidad angular es una velocidad así, rápida, que tiende a cero, la velocidad, la aceleración angular también va a ser instantánea, también va a tender a cero, que va a ser un valor sumamente pequeño, ¿sí? Esa es la conclusión que podemos sacar. Bien, hagámoslo aquí poniéndole pequeño valor. Vamos a suponer entonces que tenemos una velocidad angular, qué sé yo, de 0.5, ¿no es cierto? Menos una velocidad angular de 0.25. Y vamos a suponer que el tiempo es 1. Cojamos nuestra calculadora, pues, ¿y cuánto creen que nos saldría de aceleración angular? A ver, ayúdenme. ¿Quién tiene ahorita una calculadora a la mano? Aunque yo aquí ya tengo la respuesta. Si no, me gustaría escucharla de parte de ustedes. ¿Ya dividieron? 0.5 menos... Ninguno.
¿Qué pasó? 0.25. 0.25. ¿Cuánto sale? 0.25. ¿No es cierto? Sale 0.25, muy bien. Entonces se percatan, ese 0.5 tiende prácticamente a 0, ¿no es cierto? Porque es un valor ínfimo. Entonces quiere decir que esta aceleración angular ha sido instantánea. Cuando son valores muy pequeños. Y cuando son valores 1, 2, 3, que superan ese valor, ya se puede decir que son aceleraciones angulares, no instantáneas. Sí, esa es la definición. Aquí también les he puesto unos conceptos muy importantes como es la aceleración angular. La aceleración angular se define como la variación. En física o en matemáticas se le utiliza la letra griega delta para indicar la variación de velocidad. Y como es una velocidad angular, entonces vamos a decir que es una variación de omega. Con respecto al tiempo, su ecuación está dada de la siguiente manera. ¿Cuál es la ecuación? Entonces la ecuación aquí se las he puesto. Se las voy a leer. Aceleración angular va a ser igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial y dividido para el tiempo o partido para el tiempo. Como va a haber 2, pues va a haber una resta entre la final y la inicial y dividido para el tiempo. En cambio, en la aceleración instantánea va a haber también un intervalo de tiempo, aunque siempre por lo general ese intervalo es una diferencia de tiempo, ¿sí? Igual el resultado no va a afectar en mucho, ya que simplemente es un margen de error, un redondeo, un truncamiento. Ahora, las unidades del sistema internacional dada para cada una de estas magnitudes son las siguientes. La velocidad angular final se va a medir en radianes sobre segundo. La velocidad angular inicial se va a medir también en radianes sobre segundo. El tiempo en segundos. Y la aceleración angular se va a medir en radianes sobre segundo al cuadrado. A diferencia en el otro movimiento, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde esto se medía en metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces sí existe una equivalencia o una similitud. Acá también se medía en metros sobre segundo. Vamos a continuar entonces. Ahora sí lo que nos interesa. Vamos a resolver los problemas. Vamos a ver algún voluntario que nos ayude leyendo el enunciado. Voluntario que quiera leer el enunciado. Gabriel Reyes, ayúdanos leyendo la experimentación 1. El profe ya la ayuda. Ya, vamos. Dice experimentación 1. Un volante aumenta su velocidad de rotación de 6 a 12 ¿qué? Revoluciones por segundo. Revolución sobre segundo en un tiempo de 8 segundos. Es aceleración angular. Ya, muy bien. Vamos entonces a tratar de resolver eso. Entonces lo primero que yo tengo que hacer son sacar mis datos y hacer un gráfico del fenómeno físico, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos dice la metodología de experimento. Entonces vamos primero a sacar nuestros datos. Vamos aquí a sacar nuestros datos. ¿Qué datos vemos? Dice que tiene una velocidad que varía de 6 a 12. Cuando me da dos velocidades, ya me está diciendo que hay una velocidad final y una velocidad inicial. La velocidad final siempre va a ser la última. Entonces estas 12 revoluciones va a ser mi velocidad angular final o mi rapidez final. ¿Cuánto vale? Esto vale 12 revoluciones sobre segundo. Luego tengo otro dato aquí, ¿no es cierto? 6 revoluciones. Ese va a ser mi velocidad angular inicial, que ha tenido un valor de 6 revoluciones por segundo. Y luego me dice un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 8 segundos. Entonces aquí mi interrogante es mi aceleración angular. Ahora, ¿cómo se representa la aceleración angular? Se representa con la letra griega alfa. Este es mi interrogante, mi aceleración angular. Y esa aceleración yo tengo que calcularla en radianes sobre segundo al cuadrado.
Entonces para eso vamos a aplicar la fórmula. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar nuestra fórmula. Vamos a ver cómo decía nuestra fórmula. Nuestra fórmula decía de la siguiente manera. Aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la aceleración angular inicial, y todo esto dividido para el tiempo, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar con los valores. Vamos a reemplazar entonces con nuestros datos. Aunque el sistema internacional recomienda de que esto tú lo conviertas primero en radian sobre segundo. Pero podríamos resolver y al último hacer el proceso de convertir, ¿no? El resultado nos va a salir el mismo. Entonces vamos a reemplazar. Aquí serían entonces velocidad angular final es 12 revoluciones sobre segundo menos 6 revoluciones sobre segundo, y todo esto dividido para ¿cuánto? Para los 8 segundos. 8 segundos. Muy bien, entonces 12 menos 6 me da 6, ¿no es cierto? 6 revoluciones sobre segundo dividido para 8 segundos. Aquí puedo sacar la mitad, ¿verdad? ¿Qué dicen? La mitad de 6, ¿cuánto sería? 3. Y acá 3. 4, ¿no es cierto? Me sale 3 cuartos. 3 cuartos es como decir, si yo cojo una circunferencia y la divido así, es como llenar todo esto, ¿no es cierto? 3 cuartos. Si esto fuera $1, cada uno valdría 0.25. Entonces 0.25 más 0.25 más 0.25, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0.75, ¿verdad? ¿Por qué se está sumando? Lo que estoy haciendo es dividiendo. A ver, si no entienden con la moneda, vamos a dividir. Dividamos 3 dividido para 4. 3 dividido para 4, ¿me alcanza? No. Pongo un 0, ¿verdad? 30 dividido para 4, ¿a cuánto me dará? A 7, ¿no es cierto? 7 por 4, 28. De 30, ¿cuánto me da? 2. 2 para 4 no me alcanza, aumento un 0. 20 para 4, ¿cuánto me da? A 5, porque 5 por 4 es 20. ¿Cuánto me sale el residuo? 0. Entonces, ¿cuánto me ha salido? 0.75 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Dividiendo. ¿Y qué era lo que quería decir? Es como que yo tuviera esta es una moneda de $1, ¿no es cierto? Y me dice la respuesta 3 cuartos. Entonces vamos a representar en una moneda 3 cuartos. Entonces de los 4 que he dividido la moneda, rayo los 3, ¿no es cierto? Ahí tengo 3 cuartos representados. Si esto es $1, cada lugar rayadito es como decir 0.25, ¿no es cierto? Ahora si sumamos 3 veces 0.25, ¿cuánto me dará? 5 por 3, 15, ¿no? 2 por 3 son 6 y 1, 7. También me da 0.75. Entonces, de dos formas diferentes puedo llegar a la misma conclusión. Dividiendo o simplemente ayudándome con mera deducción, utilizando analogías con figuras. Ahora, aquí no queda la respuesta, porque aunque esta respuesta es válida, el sistema internacional me dice que debe convertirse a radianes, ¿no es cierto? Porque en radianes es la unidad de medida. Entonces, para eso voy a convertir y voy a utilizar un factor de conversión. Entonces, ¿qué es el factor de conversión? Pongo un puntito y una rayita y abajo pongo lo que quiero eliminar. En este caso, las revoluciones quiero convertirlas ¿a qué? A radianes. Entonces, abajo voy a poner las revoluciones, que es lo que quiero eliminar. Entonces, yo voy a decir, una revolución, ¿a cuánto es equivalente en radianes? Es equivalente a 2pi radianes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente es simplificar. Entonces, revolución del denominador con del numerador se va. ¿Y qué me queda aquí? Radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora multiplico 0.75 por 2. ¿Y eso cuánto me va a dar? Me va a dar 4.71. Comprueben ustedes mismos en sus casas con la calculadora.
Esto me va a dar 4.71 radianes sobre segundo al cuadrado. Y con eso he llegado a mi solución. ¿Ya verificaron en casa a ver si era cierto? Sí. Muy bien. Para la experimentación 2 es la misma dinámica. Si se percatan, existe igual dos aceleraciones. Ahora yo quisiera hacer una pregunta para aplicar lo que es la teoría. Basado en la respuesta que tenemos, ya sabemos que es un movimiento circular uniformemente variado. Lo que yo quiero saber es que si es acelerado o retardado. Les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes y vamos a ir aquí votando. Y al último damos la conclusión, si ha sido acelerado o retardado. Voy a ir preguntando cada uno y ustedes me van respondiendo. Vamos empezando por Brandon. ¿Qué será, acelerado o retardado? ¿Puedes responder por el chat? Bueno, como no está, entonces lo vamos a sacar y se ha ganado otro negativo. Anthony, ¿será acelerado o retardado? Yo creo que acelerado. Ya, vamos marcando, vamos. Claudia Nagua, ¿acelerado o retardado? Retardado. Ya. Doria, ¿acelerado o retardado? Acelerado. Ya. Gabriela Reyes, ¿acelerado o retardado? Tampoco está. Acelerado. Ya. Acelerado, profesor. Muy bien. Yanina Bravo, ¿acelerado o retardado? Yanina Bravo, ¿está o no está? Como no está, se va entonces también. Jayfer, no sé quién será Jayfer Hill. Activa el micrófono. ¿Qué será, acelerado o retardado? Acelerado. ¿Ya? ¿Me puedes ayudar para saber quién eres, identificarte? La persona que me responde, ¿con quién tengo el gusto? Ayúdame por favor con tus nombres y apellidos. Jayfer. ¿Ya? Joana Parrales, ¿acelerado o retardado? Acelerado, licenciado. Ya, muy bien. Juan Chalén. Acelerado, licenciado. Muy bien. Jonathan Ponce. Acelerado, licenciado. Ya. Karen Jaramillo. Acelerado. Marangeli Rodríguez. Acelerado. Maribel Sánchez. Acelerado. La que recién ingresó, Yanina Bravo. Sí, profe, es acelerado. Ya. Lo que pasa es que me salió. No. Lo que pasa es que los que no me responden yo los mando sacando de clase, ¿sí? Es para que estén atentos. Ove Ramírez, ¿acelerado o retardado? Retardado, soy Elisa Viera. Ya, Elisa Viera. Ricardo Macas, ¿acelerado o retardado? Retardado, profesor. Ya. ¿Y Sara Bravo? Retardado, profe. Ya. Viendo, utilizamos una estrategia que se llama gamificación, jugando. La mayoría votó que es acelerado y esa es la respuesta correcta, es acelerado. ¿Por qué es un movimiento circular uniformemente variado acelerado? Porque la misma teoría decía, ¿no? Cuando es positivo es acelerado y cuando es negativo es retardado. Cuando es positivo está acelerando, cuando es negativo está desacelerando, o sea, está disminuyendo su velocidad, ¿verdad? Eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Que dependiendo de la respuesta yo puedo decir que es una cosa o es la otra. Y los que respondieron retardado no es que tienen una calificación negativa, no. Es una manera de que ustedes mismos se den cuenta de las cosas y puedan comprender un poco esto de la literatura
de lo que es el movimiento circular uniformemente variado, que existe de dos formas, que es el acelerado y el retardado. Lo mismo pasa en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí también hay acelerado y retardado. Y hay veces muchos estudiantes se preguntan, profesor, ¿por qué sale una velocidad negativa? ¿Por qué sale una aceleración negativa? Y son pocos los profesores que le explican que este signo negativo no es como en matemática, que le indica de que es algo negativo. El signo le indica la dirección, ¿sí? La dirección hacia donde se provoca el movimiento. Entonces, si nos percatamos, si algo está girando y está aumentando su velocidad, pues en ese sentido va a ir la aceleración. Y cuando está disminuyendo, pues va a cambiar el sentido, va a cambiar un sentido contrario. ¿Entendido? Ahora vamos a continuar con una última tabla de analogías necesarias para comprender la parte 2 del portafolio. Miren, aquí les he puesto unas tablitas. Es muy importante, dentro de las destrezas que exige el gobierno, es muy importante conocer cada una de estas magnitudes, cómo se llaman y con qué unidades medidas se representan. Entonces aquí yo les he puesto unas ecuaciones que relacionan el movimiento lineal con el circular. Ustedes saben, cuando se mueve en línea recta forma algo como esto. Pero ¿qué pasa si esto fuera una cuerda y lo enrollara? Formara también, ¿no es cierto?, una circunferencia. Entonces, haciendo analogías, tenemos que el arco es igual al desplazamiento angular por el radio. Si queremos encontrar la velocidad lineal, multiplicamos simplemente la velocidad angular por el radio. Y si queremos encontrar la aceleración lineal, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos la aceleración angular y multiplicamos por el radio. ¿Por qué? Entonces vamos aquí a explicar el porqué de la analogía. Entonces, en el movimiento lineal tenemos la velocidad, ¿no es cierto? Tenemos la velocidad y tenemos también la distancia recorrida, ¿verdad? Esta velocidad se medía en metros sobre segundo. Acá tenemos entonces la velocidad angular, que se medía en radian sobre segundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta línea recta y esta trayectoria que es una circunferencia? Si ambos las voy a medir en metros, la diferencia es que aquí va a haber un radio, ¿no es cierto? Y este radio es el que me va a indicar el desplazamiento angular. Entonces, si para convertir en medidas angulares necesito un radio, para convertirlo en unidades lineales, multiplico por el radio. Y por eso es que nos damos cuenta. Si quiero encontrar aquí el arco, cojo el desplazamiento angular y lo multiplico por el radio. Si quiero una velocidad lineal, cojo la velocidad angular y la multiplico por el radio. Lo mismo con la aceleración. Cojo la aceleración angular y multiplico por el radio. Y de ahí salen estas tres fórmulas derivadas, que son ecuaciones que representan o relacionan al movimiento lineal y el circular. Entonces, cuando hablamos de D, es metros, y en desplazamiento radianes. Cuando hablamos de velocidad, hablamos de metros sobre segundo. Cuando hablamos de velocidad angular, radianes sobre segundo. Cuando hablamos de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, y aceleración angular, radianes sobre segundo al cuadrado. Cuando vemos esta letra S, estamos hablando de arco, o la distancia de un arco. Su unidad de medida son los metros, aunque también podemos medirlos en centímetros. La letra griega teta, que es para representar el desplazamiento angular y se mide en radianes. La letra mayúscula R para medir el radio, su unidad de medida es el metro. La velocidad lineal o rapidez en metros sobre segundo. La velocidad angular, radianes sobre segundo. La aceleración lineal, metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, la aceleración angular, que se representa por la letra griega alfa, que es radianes sobre segundo al cuadrado. Esta tablita ustedes anótenla en el cuaderno y tenganla presente, porque les va a ayudar mucho en el cálculo de diferentes conversiones entre algo lineal con algo circular, ¿sí? Es muy importante para la resolución de los problemas que se vienen más adelante. Ahora sí, ayúdame Joana Parrales, leyendo la experimentación número 3. Se tiene una polea de 50 centímetros de diámetro y un punto sobre... Sí, un punto. Porque está muy letra muy chiquita. Si un punto sobre la banda tiene una rapidez de 10
metros sobre segundo. ¿Con qué rapidez gira la polea? Bueno, y vamos a hacer la experimentación número 3, pero bueno, ya que Joana ha leído la número 4, vamos a hacer. Dice, tenemos una polea. Ustedes saben que una polea en realidad es una figura que forma una trayectoria, que es una circunferencia, ¿no? Dice que tiene un diámetro de 50 centímetros. Pero el diámetro es lo que divide la circunferencia en dos. Nosotros queremos saber aquí es el radio, ¿no? Entonces, para encontrar el radio, ¿qué hacemos? El diámetro lo dividimos para 2, ¿verdad? Y ahí vamos a sacar el primer dato que tenemos ganado en nuestro enunciado. Entonces vamos por acá en la parte derecha, izquierda, sacando nuestros datos. Como es una polea, me está hablando que va a tener una velocidad angular. Entonces el primer dato que yo tengo aquí ya ganado es el radio. ¿Cuánto me dice que es el radio? 25 centímetros. Si eso los convertimos a metros es como decir 0.25 metros. ¿Por qué? Vamos entonces a hacerlo. Entonces sería aquí 50 dividido para 2 me da 25, ¿no es cierto? 25 centímetros. Pero queremos convertirlo a ¿qué? A metros. Entonces si quiero convertirlo a metros, entonces yo voy a decir aquí, bueno, 100 centímetros es equivalente a un metro, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a simplificar los centímetros con mi factor de conversión. Entonces centímetros con centímetros se van. 25 dividido para 100, ¿a cuánto me da? A 0.25, ¿verdad? 0.25 metros. Tengo recién sacado el primer dato. Ahora dice, tiene una rapidez. Cuando habla de rapidez me está hablando de velocidad lineal, no de velocidad angular. De 10 metros sobre segundo. Dice, ¿con qué rapidez gira la polea? O sea, me da la velocidad lineal con la que está girando la polea. Lo que estoy aquí marcado con celeste. Pero yo necesito encontrar en realidad es la velocidad angular, ¿sí? O sea, la velocidad que está formando con ese arco. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar esa velocidad angular? Entonces yo me voy a acordar de la relación que había entre el movimiento lineal y el movimiento circular, ¿sí? En donde decía, la velocidad lineal, ¿a qué era igual? A la velocidad angular por el radio, ¿verdad? Y despejo mi fórmula. Vamos a despejar mi fórmula. Entonces, lo que yo quiero encontrar está aquí en este lado. Este radio está multiplicando, pasaría al primer miembro a dividir. Entonces, la velocidad angular va a ser igual a la velocidad dividido para el radio. Y reemplazo entonces mis valores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me quedaría? 10 metros sobre segundo dividido para 0.25, ¿verdad? ¿A cuánto me quedaría eso igual? Me queda de respuesta 40 radianes sobre segundo. Porque los metros se eliminan ya que estoy convirtiendo entre equivalencias, ¿no? Metro con metro se van, me queda segundo. Como estoy hablando de un desplazamiento angular, perdón, de una velocidad angular, me va a quedar radianes sobre segundo. Verifiquen por favor en sus casas que esté bien hecho el procedimiento y me confirman, ¿sí? Puede el profesor también que se equivoque. ¿Está bien? O podríamos hacer aquí la división. 100, a ver, pongamos 10 dividido para 0.25. Olvidémonos de este 0. Vamos a poner un 0 acá. 25 para 10 no me alcanza, aumento un 0. 100 dividido para 25 a 4, ¿no? 25 por 4 me da 100. De 100, 0. Entonces me da 0.4. Como la comita le corrí, le presté un 0, este 0 se elimina, me va a quedar 40 radianes sobre segundo. Para los que no tengan calculadora. Y con eso he encontrado la rapidez con lo que gira la polea. Una cuestión muy importante, no confundir rapidez lineal. No confundir, no es lo mismo
con velocidad o rapidez angular. Una cosa es la rapidez con que se mueve en línea y otra cosa es la rapidez con la que gira en forma de circunferencia, ¿no? Miren, el uno forma una trayectoria que es una línea recta, en el otro forma una trayectoria que es una circunferencia. Porque puede ser que se confundan porque ambos dicen rapidez. Pero el uno es un movimiento lineal y el otro es un movimiento circular. ¿Sí? Y con eso hemos terminado la actividad para el portafolio. Les dejo las referencias bibliográficas y voy a dejar de compartir pantalla para ver si existe alguna pregunta. Confirmen, estimados estudiantes, ¿tienen alguna pregunta del tema de hoy día? No, licenciado, por mi parte no. Entonces tienen como tarea resolver esos 4 ejercicios que están incluidos en la ficha pedagógica, ¿sí? Ya con ustedes hemos resuelto 2, los otros 2 simplemente tienen que hacer una reproducción. Verifiquen y conviertan siempre en unidades medidas del sistema internacional. Y cada una de estas magnitudes traten de aprender leyendo algebraicamente, ¿sí? Cuando vean esto digan rapidez angular, desplazamiento angular. Las cosas tienen que decirlas por sus nombres. Por favor, activen las cámaras para hacer la captura de la clase de hoy día.